En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Buenos días para todos los viajeros del Expreso Esperanza que hoy inician con nosotros este nuevo recorrido. Y buenos días para mi compañera en la mesa de trabajo hoy, Diana Jiménez, otra de las mujeres radialistas que trabajan con nuestras emisoras comunitarias. Alexander, muy buenos días para usted, para todas las familias colombianas que a esta hora se suben al Expreso Esperanza. Buen día para todo este país, el que más ecosistemas tiene en el mundo. A ver, Alex, ¿cómo es eso? ¿El país con más ecosistemas? Sí, Colombia tiene desiertos secos y tiene la selva más lluviosa del mundo. Ecosistemas como el páramo, que es una inmensa reserva de agua, o el bosque seco, que sabe cuidar cada gota de líquido. Tenemos Amazonía y Orinoquía. Tenemos todos los climas de altura. Somos el país con mayor número de ecosistemas en todo el mundo. De allí la diversidad de nuestra flora y la riqueza de nuestra fauna. Somos diversos y aprender a valorar la riqueza de esa diversidad sin duda nos hace mejores. Por eso hoy el Expreso Esperanza se viste de todos los colores. Hoy tenemos un viaje color arcoíris. Claro que sí. Hoy celebramos la diversidad, un país rico por su variedad natural y por su riqueza cultural, en donde todas las orientaciones sexuales son respetables y todas las expresiones de género son bienvenidas. Un país de hombres, de mujeres, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex. A ese país del arcoíris dedicamos todo este programa. Colombia está unida por sus radios para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Estas son nuestras noticias. Noticias. Víctimas LGBTI unidas por la inclusión. Composiciones, rimas y versos para entender la paz. Emprendedores de Antioquia crean 21 nuevas microempresas. Reconocimiento nacional a exguerrillero del ELN por su aporte a la paz. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. ¿Qué pasa en mi casa? Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. Víctimas LGBTI unidas por la inclusión. En Barranquilla se realizó el primer encuentro nacional de representantes de víctimas LGBTI, que permitió que voceras y voceros de víctimas, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex de diferentes departamentos de Colombia sentaran un precedente para que los mandatarios que sean elegidos luego del 25 de octubre contemplen su inclusión en sus planes de desarrollo territoriales. El encuentro, en el que estuvieron presentes víctimas de zonas como Antioquia, Bolívar y Córdoba, fue apoyado por la Unidad para las Víctimas, además de organizaciones sociales como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y la Fundación Santa María, las cuales respaldan. Este encuentro formó parte de la Semana Arcoíris, con la cual víctimas con orientaciones sexuales no hegemónicas llamaron la atención para que cesen todas las formas de violencia en Colombia. Composiciones, rimas y versos para entender la paz. A través de ritmos urbanos, músicas afrodescendientes y otros géneros musicales, la Personería Municipal Suárez en el departamento del Cauca realizará pedagogía sobre los acuerdos de paz. Diálogos itinerantes por la paz es el nombre de esta iniciativa, donde a través de canciones se explicará a los habitantes de veredas como Aznazú, Los Robles, Agua Clara, Mindalá, Bellavista y Betulia sobre la importancia de la negociación entre el gobierno nacional y las FARC, además de los aportes de la ciudadanía en este proceso. La propuesta, que se desarrollará en octubre y noviembre de este año, forma parte del proyecto RECOM, Personerías, Paz y Movimiento, que es respaldado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Federación Nacional de Personeros, FENALPER. Emprendedores de Antioquia crean 21 nuevas microempresas. Familias víctimas del departamento de Antioquia recibirán capacitaciones técnicas y acceso a créditos con los que esperan renovar sus ideas productivas, además de fortalecer sus vidas y reanimar sus negocios. Empresas de joyería, textiles,
artículos de aseo y marroquinería serán las que recibirán orientación en temas de comercialización de productos, atención al cliente y mejora en estándares de calidad. Este proyecto es apoyado por la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, Propaís, quien ayuda a estas víctimas con programas de capacitación y emprendimiento a superarse y a tener una excusa para resurgir. Reconocimiento nacional a exguerrillero del ELN por su aporte a la paz. Por su contribución en el desarrollo de las labores comunitarias y aportes en la construcción de paz en zonas vulnerables del oriente de Cali, Edison Gómez Zorrilla, excombatiente del ELN, fue condecorado por la revista Semana, la Fundación Liderazgo y Democracia y la Fundación Telefónica como uno de los 20 líderes públicos que aportan de manera positiva al desarrollo de un mejor país. Este es uno de varios reconocimientos que recibe este excombatiente reconocido en el departamento del Valle como facilitador de paz, además de líder en la resolución de conflictos entre los jóvenes de esta zona del territorio nacional. Edison, a través de sus actividades de integración comunitaria, ha logrado ratificarse como uno de los casos de éxito de los procesos de reincorporación en la vida civil que adelanta la Agencia Colombiana para la Reintegración en Colombia. Según Edison, el pueblo colombiano está cansado de esta guerra y reitera, estando en el grupo, sentí la necesidad de que toda esta gente no quiere poner más muertos. 35 años de guerra inútil y ahora es un líder de su comunidad. Fue un evento lleno de alegría, pues Edison es un ejemplo de cómo la sociedad puede recibir aportes de quienes algún día habían tomado el camino de las armas. Casi todos los jóvenes colombianos que se han ido a la guerra lo hacen porque su familia y la sociedad no les ofrecen más opciones. Esa es la historia de Edison y de miles de jóvenes de Colombia. Sí, por supuesto. Esa también es la historia de Darla Cristina. A sus 14 años era un chico. Fue reclutado, logró salir de ese mundo, pero tuvo que deambular por diferentes regiones de Colombia, ser humillado, ultrajado, empobrecido. Un chico que además sabía de su orientación homosexual. Desde muy joven supo que su atracción era por los hombres, pero aceptarlo, asumirlo y vivirlo ha sido peor en medio de la guerra. Aquí está su historia, en la crónica del Expreso Esperanza. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. En una sociedad de doble moral, en una sociedad violenta, en una sociedad en la que hemos aprendido a responderle a la diferencia, a veces con discriminación, a veces con odio. A aquellas personas que tienen una condición sexual diferente a la nuestra, les hemos dado un trato indigno que debería avergonzarnos como sociedad. Pero además, este es un país en guerra. El conflicto los ha condenado a los peores vejámenes por aquellos machos que tomaron el fusil y mutaron en simples bestias. Darla Cristina es hoy día una mujer trans, pero hace unos años era un niño campesino a quien los señores de la guerra robaron de su hogar. Mi nombre es Darla Cristina González, soy una mujer trans, nací en un municipio del oriente antioqueño, vivía en una familia campesina con mi papá, mi mamá, mis dos hermanas. Soy de un municipio que finalmente fue muy golpeado por la guerra, San Luis, Antioquia. Alrededor de 14 años tenía yo cuando empezaron a incursionar grupos armados al margen de la ley y también a grupos armados legales al municipio. Entre esos podríamos mencionar que allí hacía presencia el Carlos Alirio Vitrago, estaba el 9º Frente de las FARC, en la parte, digamos, de abajo del municipio que colindaba ya con la autopista Medellín-Bogotá y Caldas, por la Doradal, estaba Ramón Izaza y los paramilitares. La confrontación era fuerte. Lo primero que recuerdo de la guerra ya fue los bombardeos que hubieron por parte de las Fuerzas Armadas Militares contra las guerrillas del 9º Frente de las FARC, donde empezaron a perder, pues digamos que pie de fuerza en su lucha. Por lo tanto no lo justifico, pero lo entiendo. Creo que cada ejército cuando empieza a perder pie de fuerza lo que tiene es que fortalecerlo. En ese sentido fui víctima de reclutamiento forzado cuando tenía 14 años. Lo que puedo contar del reclutamiento forzado es que como cualquier escuela militar nos enseñaron el manejo de las armas, la ideología política del grupo. Entonces con 14 años digamos que no me pusieron el revólver en la cabeza, pero nos persuadieron y nos llevaron a ese espacio
Y cuando terminamos la formación yo entendí que yo soy un niño gay que además tenía la necesidad de verme y sentirme como mujer y que estando allí no lo iba a poder hacer. Sin tener aún 15 años, logró escapar de las FARC, pero solo para enfrentarse al resto de la humanidad, viviendo su angustia y confusión en solitario. Yo decido irme y fue precisamente porque vi que las condiciones se prestaban. El casco urbano estaba plagado de ejército. Era muy fácil trasladarme de donde yo iba a mi casa, pasar derecho hacia el municipio. Pues dentro del casco urbano ya no me iban a poder tal vez coger y evitar la deserción. Llegué al municipio, inmediatamente tomé un bus, llegué a Medellín, de Medellín me vine a Cali. En Cali llegué donde una persona medio conocida. ¿Cuántos años? Ahí duré en Cali un par de meses. Fue una situación muy difícil porque me tocó trabajar en la galería de Santa Elena descargando bultos de papa para ganarme el sustento. Finalmente era un niño campesino que no sabía nada más que hacer. Luego me fui a Buenaventura. En Buenaventura fui de los primeros vendedores de Bonais que se hubieron en este país. Trabajé en el Pascual de Andagoya vendiendo jugo de naranja, trabajé vendiendo mazamorra paisa, trabajé en muchos trabajos. Mientras tanto, mi familia estaba siendo, digamos que constreñida, hasta tanto el grupo armado no supiera yo para dónde había desertado, porque finalmente mucha gente de los que desertaron fueron a parar a los grupos contrarios. Y cuando ellos se enteraron que yo no me había ido ni a los paramilitares, ni al ejército, ni a ir a sapear nada, que estaba trabajando en una ciudad y que estaba haciendo pues lo que hace todo el mundo, a mi familia le dijeron que podía salir, porque la retaliación que hubo en contra de ellos fue decirles: pueden vivir en la casa, pueden trabajar, pueden estar ahí, pero sí había un constreñimiento porque no podían desplazarse hasta el casco urbano, ni podían salir a ningún lado. Salió huyendo de la guerrilla, su familia se quedó en la finca, pero ahora a ellos también los sacaban corriendo, autodefensas en compañía del ejército, que le quitaron esa tierra a la guerrilla y bueno, a todos los que vivieran por allí. Luego de eso ingresó el ejército junto con los paramilitares al municipio a recuperar la zona que estaba poseída por el 9º Frente y el Carlos Alirio Buitrago del ELN, y ahí se hubieron desplazamientos masivos, hubieron víctimas de violación, hubieron personas víctimas de tortura, y en ese desplazamiento salió mi familia, llegaron hasta Buenaventura donde yo estaba. Nuevamente el núcleo familiar pues como que tomó una postura más sólida, pero ya con unas condiciones de vida muy inhumanas, porque nosotros somos una familia campesina donde llegamos a una ciudad prácticamente a mendigar. Sin qué comer, y en un momento en el que la mano del prójimo solo se acercaba para agredir, fue ahora condenada a la calle, a hacer lo único que la sociedad en ese momento le permitió: prostituirse. Y fue ahí donde yo empecé mi tránsito hacia lo femenino. Desafortunadamente tuve que acudir a ejercer prostitución para el sustento. Hay golpes que te destruyen o te despiertan, y detrás de las cicatrices y el maquillaje hay un ser humano con una gran inteligencia que es capaz de representar muy bien a las suyas y a los suyos, hasta llegar a la Mesa Nacional de Víctimas. Con elocuencia y fluidez lo está haciendo muy bien, invitando a la población LGTBI que ha sido víctima del conflicto a que se visibilice, a que se acerque a la unidad de víctimas, porque aún hay un enorme subregistro y porque se está abriendo la esperanza de que el Estado vea que son ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro. Yo siempre digo, me quedé en Pasto por un policía, y no porque el policía me haya enamorado, sino porque me dio una paliza que me dejó 15 días tirada en la cama, y dije que hasta que no resarciera los derechos humanos aquí en Pasto, yo no iba a descansar. Fue así como empezó mi liderazgo. Formé una organización que se llama Género Trans del Sur. Logramos sacar adelante el desfile del orgullo gay, ya pasamos por la 6ª versión, hemos incursionado en todos los espacios de participación ciudadana, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Ciudadano de Mujeres, Consejo de Política Social, Comité de Derechos Humanos Municipal y Departamental, Comité de Prevención de ITS, VIH-Sida. Finalmente llegué a la Mesa de Víctimas, soy la coordinadora de la Mesa de Víctimas. Yo me postulé con la organización, quedé elegida por el sector LGBT y estuve en el comité ejecutivo los 2 primeros años. Luego vuelve y se hace la misma elección ahora para el periodo 2015. Me postulo y ahora fui elegida como la coordinadora de la mesa y delegada ante la mesa departamental.
En la mesa departamental hubimos de 64 municipios que tiene el departamento de Nariño, hubieron 14 que mandaron delegación LGBT, de los 14 yo fui elegida para ir a la mesa nacional, y es así como también en la mesa nacional a mí me eligen como la representante de las mujeres a nivel nacional para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la ley, que es un escenario donde se reúnen las 3 IAs, Procuraduría, Contraloría y Defensoría, con 3 representantes de la Mesa de Víctimas Nacional para hacerle seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1448 en el marco de justicia transicional. Darla es uno de los líderes que en Colombia enseña a respetar y a promover los derechos de las minorías sexuales. Una lucha que lleva siglos, porque contrario a lo que enseñan los moralistas, las opciones sexuales diversas existen desde siempre y son una posibilidad que se manifiesta en todas las culturas y en todas las épocas. Claro que sí, Diana. Hace 500 años la historia recoge una de las masacres más terribles de la invasión europea. ¿Cómo así? ¿Una masacre? Es dolorosa, como todas las historias de intolerancia. Fue el 30 de agosto del año 1513. Vasco Núñez de Balboa ordenó asesinar a 50 hombres en Panamá. Su crimen era ser homosexuales. Su condena la cumplieron los perros que desgarraron sus carnes hasta matarlos. Esto por un hecho que entre los nativos de toda América era natural y aceptado. Son 500 años tratando de imponer una condición que la naturaleza misma no puede. La orientación sexual y la expresión de género pertenecen a cada uno como el color de sus ojos. Cada vez avanzamos más en materia de derechos para las minorías sexuales. Sin embargo, la intolerancia es algo que aún no logramos superar. Para ello es muy importante conocer las propuestas y trabajos de la comunidad LGBTI, que es como se conoce a las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex. Esas son las orientaciones sexuales de muchos colombianos y colombianas. Y sobre este tema se realizó la Semana Arcoíris. Y por ello, nuestro director, Mauricio Beltrán, conversó con Suayán Barón, del Grupo Mujeres y Géneros de la Unidad para las Víctimas. Cuéntame. Yo también quiero saber. ¡Cuéntemelo más! ¡Tu merced, dígame el cuento! Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Estamos frente a un proceso en el cual las víctimas no solamente están superando fenómenos propios de un conflicto como el que ha vivido Colombia, sino también de una cultura. ¿De qué manera este proceso en el que la comunidad LGTBI ha participado en las mesas de reparación para las víctimas nos está cuestionando también aspectos de una cultura que no ha sido incluyente con ellos? El espacio de representación que se garantiza en las mesas de participación para los sectores sociales LGBTI víctimas del conflicto armado es un gran logro en el espacio de construcción democrática en este país. Ninguna otra instancia del Estado tiene tal nivel de representantes a nivel municipal, departamental y nacional. Y eso hace que las agendas de deliberación de lo que representa la atención y reparación integral a las víctimas, pero también las agendas de deliberación de víctimas frente a la construcción de paz, tenga las voces de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, víctimas del conflicto armado. En este momento, las personas gay, lesbianas, transexuales, están en las mesas de participación tanto municipal como departamental y nacional. ¿Cuál cree usted que es el principal aporte en términos de la transformación cultural que Colombia necesita para construir la paz que hacen estas personas? El principal aporte en ese sentido ha sido develar que el origen de las violencias que se exacerban en el conflicto armado está en las relaciones cotidianas y en los espacios que no son cercanos, en el espacio de la familia, en el espacio de la escuela, en la interacción en la calle, y que esas violencias que ejercemos en esos espacios, que se fundamentan en prejuicios con relación a ese tema, prejuicios relacionados con que lo vemos todavía como un delito social, se consideran enfermedades, se consideran además desde discursos religiosos como un pecado. Esos imaginarios son los que sustentan la violencia en los espacios donde ejercemos micropoderes y son las que, llevadas al marco del conflicto armado, se acentúan
por la intención misma de los grupos al margen, de los grupos armados. Bien, esta política pública que va encaminada a una verdadera inclusión también está acompañada de unas normas. ¿Existe un referente legal que proteja a las personas en función de sus libertades sexuales? La violencia por prejuicio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex es una realidad vigente a lo largo del país. Sin embargo, en el último tiempo, este año, en lo que llevamos del 2015, se han aumentado las amenazas y los asesinatos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en el Caribe colombiano. Por esta razón, la Unidad para las Víctimas, de la mano con una organización defensora de derechos humanos que se llama Caribe Afirmativo, impulsamos el encuentro con las 6 direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas para aunar esfuerzos alrededor del posicionamiento del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en la práctica cotidiana de las direcciones territoriales en esos 6 departamentos. En el Registro Nacional de Víctimas hay 1.656 personas que se reconocen dentro de la población LGBTI. Ellos y ellas conforman el espacio multicolor, en donde cada cual asume su opción y respeta la de los demás. Son un grupo minoritario, pero su experiencia es clave para consolidar la paz, pues del respeto por la diferencia dependerá que no tengamos otra vez la idea de imponer nuestros argumentos por la fuerza o de violentar a quien es diferente a nosotros. La inmensa mayoría de nuestras víctimas son campesinos, afro e indígenas. Su presencia en las zonas más apartadas y la falta de atención por parte del Estado los convirtieron en carne de cañón. Ahora los campesinos son también constructores de paz, o más bien siguen siendo, pues ellos han mantenido vivo un espíritu de solidaridad y de generosidad que parece inagotable. En estos días en que la paz se va tornando cada vez más posible, escuchar la voz de un campesino dedicado a trabajar por la paz resulta reconfortante. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. Comunicado conjunto sobre el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz. El gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP acaba de terminar una semana clave para el proceso de paz. Con la firma de los puntos sobre víctimas y justicia, las negociaciones llegan a su punto de no retorno. En menos de 6 meses debe estar listo el acuerdo definitivo y el fin de todas las hostilidades. Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz, trabajado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Hay miles de colombianos que no verán ese día que murieron sin conocer un solo día de paz. Más de 7 millones de víctimas siguen atentas al proceso. Un día, su vida parece haber cambiado, pero por orden de los viejos, los más jóvenes han tenido que volver a empezar. El 17 de enero de 2001 se acabó la historia nuestra. Ustedes tienen que escribir la nueva historia del pueblo. Ese 17 de enero, un grupo paramilitar, al mando de la comandante Beatriz, asesinó a golpes de mazo a 27 campesinos. Una mujer daba las órdenes de muerte, mientras el ejército, que había estado hasta muy tarde patrullando con sus helicópteros, desapareció para dar paso a la muerte. Jairo Barreto tomó las historias de su gente y de las de todos los montes de María, y con esa voz pausada que le da a haber pensado mucho cuando dice, se dirigió a los líderes de las FARC y a los negociadores del gobierno durante los diálogos de La Habana. El documento que yo presenté, lo primero que hice fue un pequeño contexto, como esa transición que hubo del tema de guerrilla, paramilitares,
y más o menos cuando inició fuerte el conflicto en Montes de María, y haciendo alusión de que el conflicto no nació en Montes de María, eso fue algo que vino, lo trajeron de fuera, que no era de nosotros, porque de hecho los comandantes guerrilleros todos eran de afuera, ellos vinieron de afuera y sí, involucraron personas en la región, pero eso fue algo que vino de afuera. Ahí empecé como denunciando todas las cosas que habían pasado en Montes de María. En Montes de María se documentan más de 100 masacres. También hice mucha alusión al tema de que yo allá no estaba solo. Iba representando los 434.000 habitantes que tiene Montes de María. Los cosechadores de aguacate, los gaiteros y las bulleregueras de los Montes de María aprenderían otro arte más en su historia de dolor que siempre han sabido convertir en fortaleza. Ahora llevan la palabra de sus gentes, suman en la diferencia, construyen en medio de las dificultades. La Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, por el solo hecho de tratar de aunar los sectores que están en el territorio, como son los afro, indígenas y campesinos, ya por ahí se convierte en una auténtica propuesta de paz territorial. Porque si nosotros vemos, el conflicto no fue solo el conflicto armado, dejó muchos conflictos entre comunidades, entre amigos, entre vecinos, entre población en general. Entonces hay que buscar primero recomponer ese tejido, que va a ser la base que va a soportar. Y desde allí lo que está haciendo, lo que se propone con la mesa, eso lo convierte en una propuesta de paz. Jairo Barreto, en representación de una región, ha seguido muy de cerca todos los diálogos, ha estado en los foros, ha planteado sus sugerencias y ha contribuido a pensar y repensar lo que Colombia necesita. Cada uno de los puntos de la negociación ha sido seguido con atención y en ellos se encuentra mucho de lo que las víctimas han aportado en el proceso. El primer tema decía un nuevo campo, que es desarrollo agrario. Muchas de las cosas que quedaron son cosas que nosotros como organización aportamos en los diferentes foros. Entonces, sí, ahí se ve que están acogiendo las propuestas. En el tema de frenar el tema de monocultivo, el tema de la redistribución de la tierra, el tema de la formalidad al campesino pequeño, que estamos en un territorio, un terreno de informalidad en los campesinos, el tema de la construcción de paz territorial, de mesa de interlocución y concertación, y tema en ese momento la campaña de cultivar alimentos, de cosechar paz. La paz ha dado un paso clave el 24 de septiembre. Jairo sabe que no es un juego, pues ha estado siguiendo muy de cerca el proceso y ha estado allí en la mesa de diálogo como representante de las víctimas, como campesino que sabe que para construir un país justo, primero tendremos que acabar la guerra y luego construir la paz. Sobre el tema de diálogos de paz, siempre yo creo que en todos y cada uno de los campesinos tienen como esa esperanza de que ese proceso llegue a un final feliz. Y uno que otro que dice que es escéptico, y de pronto uno ahí tiende a será, pero cuando uno está allá en el escenario ve que las cosas así como que tienen una buena base, no que es una cosa que es falsa, sino que es un proceso que podemos sacar adelante entre todos. Más cuando, como por ejemplo, con el tema de paz territorial uno vaya y dice, no, es que nosotros estamos convencidos que aquí no están construyendo la paz. Aquí simplemente están llegando a un acuerdo para poner fin al conflicto. La construcción de paz tiene que ser posterior. Aunque también recalcaba yo, aunque a pesar de todo, en medio del conflicto, nosotros venimos construyendo paz. En medio del conflicto, nosotros hemos construido la paz. Ese trabajo que ha construido la paz, a pesar de la presencia de los grupos armados, es hoy una de las bases sólidas del proceso. Pero se requiere que los grupos armados dejen el espacio libre para que se hagan realidad las iniciativas de la comunidad y las reformas políticas y económicas que se requieren. Ya se han firmado 5 puntos, pero es apenas el principio del trabajo. Son 5 asignaturas que todavía hay que cursar y aprobar. Tierras, participación, cultivos de uso ilícito, justicia y víctimas. Esos son los 5 temas de los que Colombia entera debe aprender
y en los cuales basa su transformación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza, un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipaz.net. Comuníquese con www.cipaz.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, José Luis Muñoz, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión.